Entonces debemos de acostumbrarnos a ver más a la palabra de Dios como una persona y no como un libro. Entonces también en eso, mucho la cuestión de la reverencia con el que tratamos nuestra Biblia. ¿Sí? Ahí en la casa de repente, en su casa, bueno, con mi marido, tengo una colección como de ¿cuántas Biblias? Fíjense que yo no la considero una colección, yo digo que yo atesoro Biblias. O sea, son mis tesoros, ¿verdad? Tengo de muchas diferentes, son como 40 y tantas creo que tengo. Y entonces obviamente mi familia sabe que para mí es algo muy preciado las Biblias. Entonces, de repente si a alguien se le cae una Biblia, hagan de cuenta que es como que mamá, se me cayó una Biblia, no pasa nada, o sea, accidentes tenemos todos, pero como saben que pues así como que en ese sentido soy medio, a lo mejor un poco exagerada, ¿verdad? Pero no creo exagerar. Fíjense, en las iglesias de Oriente, así como ustedes encuentran las capillas del Santísimo, encuentran capillas en donde está expuesta la palabra. En ese sentido, en la cuestión de la reverencia que se tiene, ¿verdad?, para el pensamiento oriental, está, es que no sé si decirlo porque sea correcto o no, como que el mismo nivel de reverencia de la palabra a la Eucaristía. No sé, a lo mejor puedo utilizar términos incorrectos, no conozco cuál es la base de esto, pero sé que lo hacen. Y si lo hacen, pues por algo será. A lo mejor nosotros en esta cultura occidental no estamos tan acostumbrados a hacerlo de esta manera. Sin embargo, merece reverencia. Y es desde la manera en cómo la tratamos. No quiere decir que no la vamos a rayar, que no la vamos a ojear, no. Que bueno, entre más rayadita esté y más gordita se ponga en nuestra Biblia, quiere decir que más la ojeamos. La reverencia es obviamente en la medida en la que se puede, en el trato, en el lugar donde la traemos, ¿verdad? Donde está dentro de nuestra casa y demás. Entonces, hay que reconocer, ¿verdad?, que es algo diferente al resto de los libros. Otra cosa que tenemos que reconocer, la necesidad que tenemos de Dios. Y en esta necesidad que debemos de tener de Dios, la necesidad que tenemos de encontrarnos con ese Dios. Porque si no nos encontramos con ese Dios, si no cultivamos esta relación, si no le dedicamos tiempo a este amigo, pues entonces nuestra relación nunca va a crecer. Cuando nosotros, yo creo que la mayoría de nosotros tenemos algunos amigos o algún amigo muy querido con el que de cuando en cuando nos gusta encontrarnos. Y siempre vamos a preparar el encuentro, a lo mejor va a ser en una cafetería o lo vamos a recibir en nuestra casa y una preparación. Hay un cariño por esta persona, hay amor por esta persona, nos preocupamos por esa relación, porque es una relación a la que le puedo dedicar algo de tiempo para seguir creciendo, ¿verdad?, en amistad, en intimidad. ¿Por qué? Porque con el amigo te comunicas lo íntimo, lo del corazón. Y entonces con Dios, pues obviamente debemos de crear esta misma necesidad. Y esto es lo más curioso. ¿Se acuerdan que hay una frase que dice que el hambre viene comiendo? Y que el hambre viene comiendo. Y que a caminar, nos enseñamos cómo, caminando. Con Dios va creciendo nuestra necesidad de Él entre más nos aproximamos. Porque hagan de cuenta que es, yo no sé mucho de campos magnéticos y esas cosas, pero yo a veces me imagino que es como ese imán, ¿verdad?, que tiene pues ese poder atrayente. ¿Qué pasa cuando el objeto, alguien es físico aquí, una cosa así? ¿No? Ay, bueno, no voy a decir una barbaridad. Este objeto metálico, ¿verdad?, a una cierta distancia no es tan atraído. Pero si ustedes se dan cuenta, conforme nosotros nos vamos acercando, ¿qué sucede? Llega un momento en el que se pega, ¿verdad? Así nos pasa con Dios. Entre más nosotros nos permitimos exponernos a este poder atrayente de Dios, más nos envuelve y más nos jala y más queremos. Pero necesitamos acercarnos. Necesitamos dedicarle entonces ese tiempo. Reconocer que tenemos necesidad de Dios. Bien importante en esta cuestión de preparar, disponer el cuerpo y la mente. Hay muchas voces externas, hay muchos ruidos externos y desgraciadamente también muchos ruidos internos. Entonces, cuando hacemos este momento de oración a través de la lección divina, debemos de disponer incluso también el lugar en donde estamos. No estar ni tan cómodos ni tan incómodos. Porque luego si estamos muy cómodos, ¿verdad?, en la cama en la mañana o en la nochecita, pues bueno, no vaya a ser que nos gane por ahí un descanso en el espíritu y ya nunca pudimos avanzar en nuestra oración. Ya se fue mucha comodidad. Pero tampoco tan
que nos distraiga de la oración. Por ejemplo, yo tengo un problema tanto en la cadera como en las rodillas. En un principio, cuando me decían que yo no me podía hincar, para mí era muy doloroso, incluso vergonzoso estar en la misa y no poderme hincar. Se me figuraba que todo el mundo se daba cuenta y que con esta grosera y respetuosa falta de adoración y postración al Señor, o sea, bien preocupada por lo que me decían los demás, más preocupada que en el momento en el que estaba, ¿sí? Entonces tuve que aprender que debía de prescindir de esa postración corporal para poder tener una postración del alma, que es más importante, ¿sí? Es algo natural en el creyente, en quien quiere tener ese encuentro de adoración con el Señor, el postrarse. Es algo que nos es natural, o sea, surge como una necesidad en un momento determinado. Pero si yo en lo particular sé que a los 30 segundos, porque no les digo que a los 5 minutos, los 30 segundos mis rodillas ya no me dan, ya echa a perder la oración, porque entonces ya me enderezo y estoy ya con el dolor. Vamos a buscar entonces un lugarcito en donde nos sintamos lo suficientemente cómodos para poder estar en este encuentro con Dios. Y de esta manera, también ayudando a la cuestión corporal, ayudamos también a la mente a no tener los distractores que podrían alejarnos del objetivo de nuestra oración, que es encontrarnos con Dios. Decíamos entonces también que a esta lectura debe de acompañar o preceder la ayuda del Espíritu Santo, pedirla, que inspiró el autor sagrado para poder leer con reverencia. Fíjense qué maravilla. Léeme Romanos 8:26, por favor. De igual manera, el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, porque no sabemos orar como es debido, pero el Espíritu mismo ruega a Dios por nosotros, con gemidos que no pueden expresarse con palabras. Fíjense, y subrayen esta cita, por favor. ¿Por qué necesitamos pedir la ayuda del Espíritu Santo? Dice aquí que nosotros no sabemos cómo pedir, ni siquiera eso sabemos hacer, cómo orar y cómo pedir. Algunos dicen orar, ¿verdad? Entonces no sabemos ni cómo pedir. Fíjense, dice: entonces el Espíritu Santo viene en nuestro auxilio, intercediendo por nosotros. La traducción que leyó ahorita Jera dice con gemidos que no podemos entender, ¿verdad? Con gemidos que no pueden expresarse con palabras. Y en otras dice con gemidos inefables. O sea, yo creo que es difícil ponerlo en categorías humanas, cómo es que el Espíritu hace eso. Pero dice que lo hace, intercede por nosotros con gemidos que nosotros no podemos expresar con palabras. No sabemos cómo es que es este modo de intercesión del Espíritu Santo para que nosotros podamos verdaderamente sacar provecho de este encuentro a través de la palabra. Él lo hace por nosotros, no lo hacemos nosotros. Al final de cuentas, sin Dios nada podemos. Él lo hace por nosotros, Él posibilita en nosotros este encuentro íntimo. Menciona aquí al autor sagrado. Vámonos a los tiempos en que los libros de la Biblia fueron escritos. Cuando menos nos vamos aproximadamente al año 125 después de Cristo, ya muy allá, algunos de los últimos libros del Nuevo Testamento. Pero nos podemos remontar al siglo X antes de Cristo, aproximadamente en tiempos del rey David, ¿verdad? Cuando empiezan ya a conformarse los libros de la Biblia. En este tiempo, ese Espíritu Santo que movió e inspiró al autor sagrado a lo largo de todos esos siglos, 11 siglos aproximadamente, en que se pone por escrito la palabra de Dios, ese mismo Espíritu que está sobre el autor sagrado, tengan por entendido, y por cierto, que es ese mismo Espíritu que está acompañando a ustedes en el momento en el que están haciendo su lectura. Es el mismo, el que actúa en uno y el que está actuando en nosotros. ¿Sí? Por eso la importancia de la invocación al Espíritu Santo. Esta es una de las oraciones más comunes que encontramos de invocación al Espíritu Santo. Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía tu Espíritu Creador y renueva la faz de la tierra. Oh Dios, que has iluminado los corazones de tus hijos con la luz del Espíritu Santo, haznos dóciles
inspiraciones para buscar siempre el bien y gozar de su consuelo. Por Jesucristo nuestro Señor. Y así como esta, hay otras. ¿Tengo que utilizar esta fórmula? Pues sí. ¿Puedo hacerlo de una manera espontánea? Puedes hacerlo. El chiste es que lo hagas, porque si no, pues ahora sí que vamos a andar, ¿cómo decíamos uno con el síndrome qué? De dispersión caprina. Síndrome de dispersión caprina. Vamos a andar tirando palmones. Dispersión caprina. No, síndrome de dispersión caprina, ¿verdad? O sea, en pocas palabras, como las chivas. Tirando pa'l monte completamente. Necesitamos al Espíritu Santo. Muy bien. Lectura de la palabra con una actitud orante. Acuérdense que nos referimos en este primer momento a la palabra orante. Fíjense, la palabra, y lo pongo así, unas cuestiones muy importantes, debe de ser leída en el espíritu con el que ha sido escrita. Es ese espíritu, por eso lo invocamos, es ese mismo espíritu que estaba con el autor sagrado, que lo inspiró a poner por escrito todo y solamente aquello que Dios consideró útil y necesario para nuestra salvación. Eso es lo que dice la Biblia. Por eso no tiene ni más ni menos libros. Exactamente lo que es útil y necesario para nuestra salvación, ahí está. Ese mismo espíritu, ¿verdad?, que es el que posee el autor sagrado, es el mismo espíritu que obra sobre nosotros. Y entonces entramos en una comunión a través del Espíritu Santo. Dios tiene un lenguaje propio, un lenguaje divino que nosotros no podemos entender, pero que ahora lo hacemos en primera instancia a través de los autores sagrados que ponen en palabra humana lo que Dios les inspira a través del Espíritu Santo. Después lo hacemos ya en la plenitud de los tiempos, dice Gálatas 4 del 4 al 7, a través concretamente de Jesucristo que viene y se hace carne en un seno de mujer. Y empezamos a escuchar a Dios. ¿Sí? Dice, a través de ella Dios nos habla y para escucharla tenemos que estar en la misma sintonía. Esto significa que la lectura debe hacerse en un clima de oración, lo cual nos exige abrir sinceramente el corazón. Fíjese, esta palabra es bien importante y es algo que debe de acompañar siempre nuestra lectura, para acoger lo que Dios nos dice a través de su palabra. Nos dice el texto de Santiago 1:21, reciban con docilidad la palabra sembrada en ustedes. Reciban con docilidad la palabra sembrada en ustedes. ¿A qué se refiere exactamente con recibir? ¿Qué debemos de entender con este recibir la palabra? Es, por ejemplo, que yo agarro la Biblia y le digo aquí a mi marido, oye, recíbela. Pues, ¿qué puedo hacer? Pues la puede agarrar. Eso es recibirla. Y hablando de una acción. Sin embargo, vamos a explicar aquí que recibir, acoger esta palabra, nos vamos aquí a las bases un poquito de lo que es el griego bíblico, significa la aceptación del mensaje evangélico como palabra de Dios. Santiago le escribe a una comunidad post-apostólica, posiblemente estamos en una segunda generación de cristianos. Entonces, ellos ya conocían el mensaje evangélico, ya había sido predicado el querigma, ya habían recibido el primer anuncio. Cuando el autor de Santiago utiliza la palabra recibir, en el griego, que ahorita no vamos a entrar a explicar tampoco los términos en griego, ¿sí? Cuando utiliza esta palabra, ellos entienden inmediatamente que dice, cuando dice recibir, es que tengo que aceptar el mensaje evangélico como palabra de Dios. Recibir la palabra presupone una acogida, una aceptación de lo que de ella emana. Por ello es necesario que quien se encuentra leyendo lo haga en una actitud orante. Este mismo verbo que utiliza Santiago, que en griego es dekomai, es el verbo que utilizaría, es el mismo verbo que utiliza Lucas en el momento en que Simeón recibe al Salvador en sus manos. ¿Se acuerdan de este texto? Cuando van y presentan José y María al niño Jesús al templo. Y están dos personas en el templo, está el anciano Simeón y está también Ana, ¿sí? Entonces recordamos este texto, dice Lucas 2 del 28 al 32. Simeón lo recibió en sus manos. Acuérdese, ese recibir
es el que está acogiendo este mensaje evangélico como palabra de Dios. Simeón lo recibió en sus manos y bendijo a Dios diciendo: ahora deja ir a tu siervo, Señor, según tu palabra, en paz. Pues mis ojos ya vieron tu salvación que preparaste a la paz de todos los pueblos, luz para la iluminación de los gentiles y gloria de tu pueblo Israel. A lo mejor en sus Biblias lo van a encontrar un poquito diferente el modo de expresión. Yo aquí utilizo, para poder ilustrar a qué se refiere esta palabra de recibir en sus manos, utilizo una traducción que se llama el Nuevo Testamento trilingüe. Entonces de ahí viene en griego y luego viene la traducción literal en español. Si se fijan, parecería como que están desacomodadas las palabras. Bueno, es que así se lee en griego. ¿Sí? Y entonces esta traducción en griego nos ayuda a entender mejor concretamente que dice: Simeón lo recibió en sus manos, ¿sí? Lo acogió, aceptó este mensaje evangélico como palabra de Dios. Entonces dice otras variantes: Dios habla hoy, Simeón lo tomó en brazos y alabó a Dios, le tomó en brazos y bendijo a Dios. Entonces se fijan, esta imagen me gustó mucho de Simeón, ¿verdad? Él está con el niño, ¿verdad? Aquí lo está abrazando, pero aparte me gusta mucho que sale un destello de este niño Jesús, ¿verdad? Que es luz, y es una de las figuras o imágenes que utilizamos para la palabra de Dios. Es luz para nosotros la palabra de Dios. Entonces tiene este mismo significado. Él está cogiendo entre sus brazos a esta palabra. Esto es lo que él está recibiendo en este momento. Yo quisiera saber cuántos de nosotros tenemos esta actitud de reverencia y de amor hacia la palabra. ¿Sí? Que verdaderamente la recibimos como quien acoge algo precioso, algo amado, algo que sé que es para mi salvación, porque si se fijan en los términos que después se expresa Simeón, habla de esa salvación que se preparó para todos los pueblos, ese mensaje de salvación, que la palabra es instrumento de salvación. Tengo una pregunta, perdón, anterior. ¿A qué te refieres por las abreviaciones de HH y BJ? Son las traducciones que utilizo. DH es Dios hable hoy y BJ es Biblia de Jerusalén. Siempre nos sirve mucho tener como que diferentes traducciones para ver cómo se lee. ¿Sí? O sea, creo que aquí la mayoría utiliza la de América, ¿verdad? La Biblia de América. Es muy buena traducción, pero hay ciertas palabras que de repente se despegan un poquito de la traducción así más literal. La Biblia que más se asemeja de las que nosotros utilizamos de manera así más cercana es la Biblia de Jerusalén, pero la Biblia de Jerusalén es más como una Biblia de estudio, ¿sí? Entonces, la Dios habla hoy o la Biblia de América también son muy buenas traducciones, pero luego si comparamos los textos, aunque dicen en esencia lo mismo, a veces hay ciertos detalles que hacen que tenga un significado más rico, más allegado a lo que el autor sagrado a través del Espíritu Santo quiso expresar, ¿sí? Que nosotros a la distancia no entendemos tan fácilmente porque no sabemos griego, pero cuando ellos leían, en vez de recibir en sus manos, leían de Comay, entendían perfectamente a qué se refería, ¿sí? Entonces es lo que preguntaba ahorita: ¿recibimos acaso con esta actitud la palabra de Dios? Aquí el Simeón casi que en éxtasis con el Señor entre sus manos. Feliz, feliz. Escuchar la palabra debe ser un acto de reverencia, como quien recibe algo muy necesario para vivir. Este es el alimento de todo cristiano, la palabra de Dios. Y ahí es donde también nosotros nos decimos, obviamente, siempre por excelencia la Eucaristía. Pero la palabra de Dios para nosotros es alimento. Y dice Pedro, en una de sus cartas, que debemos de desear este alimento, ¿verdad? Como el niño desea la leche materna. Es nuestro primer alimento. Ya después Pablo ya presupone que ya estamos preparaditos para un alimento más sólido. Pero lo que necesitamos así como alimento necesario y vital para vivir, la palabra de Dios. La palabra de Dios acogida como verdadero alimento necesario para la vida de la gracia, para alcanzar la vida abundante que Dios nos vino a dar. No podemos ni despreciarla ni desperdiciarla. Quien verdaderamente entiende este sentido que tiene como algo precioso, como un alimento
necesario, vital para vivir, para poder crecer espiritualmente, para poder asemejarnos a Cristo, para ser llamados verdaderamente sus discípulos, haciendo su voluntad a través de la palabra. Solamente ese es el que entiende que la palabra no se desprecia y la palabra no se desperdicia. ¿Sí? Simeón estaba esperando esta palabra. Y en estos términos se expresa en el Evangelio según San Juan, en el capítulo 1, versículo 1. Dice: en el principio existía la palabra, y la palabra estaba con Dios, y la palabra era Dios. ¿Quién es esta palabra? Jesús. ¿A quién es a quien acoge Simeón? A Jesús. Él está acogiendo a la palabra. Ahora bien, todo este preámbulo para decir que es momento de hacer una verdadera lectura de la palabra. Ahora entendemos lo que tenemos frente a nosotros, que estas palabras son palabras de vida. Y ese conocimiento es que en ese conocimiento es que nos disponemos ahora a recibirla por medio de la lectura. Fíjense lo que nos dice el texto de Deuteronomio 32:47. Esta palabra es la vida de ustedes. ¿Así? No hay ni quitarle ni que agregar. Esta palabra es la vida de ustedes. Esa afirmación. No está suponiendo ni está preguntando, está afirmando. ¿Cómo debo realizar esta lectura de la palabra? Número 1, voy por pasos. Lo hacemos atenta y pausadamente, como saboreando el dulce néctar que proviene del amor puesto por Dios en estas páginas. Puso amor el Señor. Puso amor en cada una de las páginas. Por más incomprensible que nos pueda parecer un texto, no sé, por ejemplo, de las guerras que había entre los pueblos, es amor. Lo entendamos o no, dependiendo del contexto. Centrémonos en que todas y cada una de las páginas de la Biblia, de alguna manera hablan de Jesús. Desde la primera página del Génesis hasta la última del Apocalipsis, todas ellas nos hablan de Jesús. Todas ellas son páginas de amor. ¿Cuál es una imagen bien importante que tenemos de Dios? Que nos dice Juan en su primera carta, el capítulo 4, versículo 8, dice: Dios es amor. Dios es amor. ¿Qué puede querer poner por escrito Dios? Algo que sea diferente a lo que sale de Él y a lo que Él es. No puede hacer otra cosa más que amar. ¿Qué es lo que Dios manifiesta a través de su palabra? Amor. Entonces, hay que entender eso, por eso lo leemos atenta y pausadamente, por eso lo saboreamos, ¿sí? Están puestas para todas estas palabras y al mismo tiempo para cada uno de nosotros en lo particular. Siéntanse de veras que Dios les está hablando a ustedes, porque luego nos pasa de repente, me incluyo, ¿verdad?, que de repente estamos en una homilía el domingo y el Padre, pues ya en base a la meditación de la palabra, nos está compartiendo por ahí un mensaje y no falta que nos venga a la mente: pero ¿cómo le haría falta a mi hermana estar escuchando esto? ¿Cómo necesitaría? Y estás codeando al marido, estás oyendo lo que está diciendo el Padre. Que el marido a ver qué le dijo, ¿verdad? Y a la vecina a ver qué le dice, a tu hermana a ver qué le dice. A ti, preocúpate, ¿qué te está diciendo esa palabra y ese mensaje? Créete que Dios te lo está diciendo a ti. Número 2, y este es bien curioso, porque tendemos a hacer esto. No se lee buscando, queriendo encontrar, sino más bien dejándose encontrar por aquello que quizá no se esperaba. Una de las palabras que me gusta mucho aplicar a Dios es que a Dios le gusta sorprendernos. A veces nos acercamos en necesidad buscando algo y Él nos sorprende dándonos algo que no estábamos buscando, pero que necesitamos. Porque normalmente, y es normal, y es humano, y es natural, acercarnos en necesidad a Dios, pedirle por lo que nosotros creemos que es mejor para nosotros, ¿sí? Y a veces con mucha insistencia, y no, es que el Señor en su palabra dice que toque la puerta con insistencia y que pidan y que se la dan. Okay, sí. Pero a veces puede ser que eso que yo estoy pidiendo no es lo mejor para mí. Nosotros somos discípulos de Cristo. Si nosotros somos discípulos, Él es el Maestro.
Él es el que sabe, nosotros no. Él es el que conoce lo que es mejor para nosotros. Entonces, Él es el que nos va a dar lo que nosotros incluso no esperamos. Porque a veces sentimos como si una palabra o frase apareciera varias veces en el texto. Algo nos está queriendo decir. No sé si han experimentado esto, haciendo una buena lectura, así de corriente. Estoy leyendo un texto y de repente pareciera como si en automático me regreso en una palabra. O como si voy leyendo y de repente una imagen de algo de lo que estoy leyendo aparece en mi mente. O como que pareciera que se repite una frase. Esos son los pequeños flachazos que Dios nos da como diciendo, hey, aquí hay algo que te quiero decir. Y Él encuentra un modo peculiar, particular. Él va a saber cómo le hace para comunicarse con ustedes en ese sentido. Él va a encontrar la manera. Entonces, hay que poner atención cuando sucede esto en nuestra lectura. No nos detenemos todavía a reflexionar. Simplemente estamos leyendo, pero ciertamente entendemos que ya desde el momento en el que estamos leyendo, ese espíritu que hemos invocado sobre nosotros ya está empezando a trabajar. Número 3, leer el texto en su contexto. Esto es, se trata de descubrir qué sucede en el pasaje que estamos leyendo. Quiénes intervienen, quién está hablando, a quién le habla, cómo reaccionan los interlocutores, etc. A veces conviene usar un comentario bíblico o leer la explicación de la propia Biblia para entender mejor el contexto, ¿sí? Vuelvo a lo mismo, no estoy todavía en un momento de reflexión, pero a veces es bueno, por ejemplo, empezamos a leer en un momento en donde dice, y entonces Jesús les decía, y entonces encontramos sentencias de Jesús. ¿Pero a quiénes les decía? Pues no sabemos. Es difícil crearnos una imagen de la escena si no sabemos a quiénes les está hablando. Entonces, ¿qué puedo hacer? El contexto. Me voy y leo un poquito antes. A ver, ¿a quiénes les decía? Ah, mira, acá está diciendo que estaba entrando a Galilea con sus discípulos. Ah, ok, entonces a quienes les está hablando es sus discípulos. Ah, yo soy discípulo. Me es muchísimo más fácil identificarme con lo que Jesús está diciendo. Entonces, dentro del momento de la lectura es bueno, es provechoso que chequemos la cuestión de los contextos. Pero volvemos a lo mismo, estamos solamente en lectura. Puedes y debemos leer varias veces el texto. Es bueno realizar una pausa entre lectura y lectura. Incluso dentro de una misma lectura podemos ir haciendo de manera pausada. Y tratar de ir reproduciendo mentalmente lo que vamos leyendo. Hay textos que nos ayudan muchísimo más. Los textos narrativos, por ejemplo, ¿sí? Mateo en su Evangelio es muy característico sus cortes. Empieza la parte discursiva de Jesús y luego seguimos con una parte narrativa y luego discursiva de Jesús y narrativa. Así es como está formado el Evangelio según San Mateo. Y entonces en las partes narrativas lo que nos está contando el evangelista es mucho más fácil crearnos una imagen. A veces con lo que Jesús dice, ¿verdad? Por ejemplo, ciertas sentencias son difíciles de poner por imagen, ¿sí? Pero ahí nos fijamos quizá en los gestos de Jesús, nos fijamos en alguna palabra en particular, ¿sí? Hay ciertos pasajes que es más fácil poner en la mente que en otros, ¿verdad? Pero de alguna manera el Señor siempre nos ilumina. Número 5. Una vez realizadas las lecturas, podemos intentar ahora, ayudados de las imágenes previamente reproducirlas, hacerlo ahora de memoria. Aunque no logremos retener literalmente el texto, al menos sí las partes más significativas. Quiere decir aquí que voy a tratar de decirlo de memoria, a lo mejor no literal, pero no debemos de agregar nada. Nos puede faltar algo, pero no podemos agregar palabras, ¿sí? A lo mejor no estamos saltando un verbo, a lo mejor no estamos saltando alguna acción de Jesús, de los discípulos, pero no le agreguen. Al momento de tratar de hacer ese ejercicio de memorización, les puede faltar. Más no le pongan palabras de más, ¿sí? No digamos cosas que Dios no dijo. Sí, porque ¿cuál es la bien típica, verdad? La de Dios rogando con el vaso de agua. No, es que como dice en la Biblia, ayúdate que yo te ayudaré. ¿Dónde dice eso? Claro que hay contextos, ¿verdad?, de ciertas lecturas que verdaderamente el Señor, ¿verdad?, manifiesta que pues te ocupes de sus cosas, Él se encarga de las tuyas y demás, pero así como que diga en la Biblia,
ayúdate que yo te ayudaré. No dice. Entonces, bien importante leer qué es lo que sí dice. Dice, aunque no logremos detener, bueno, ¿qué me quedé? Palabras que se repiten, que nos han impactado y de